Pero Arturo Prat es venerado en Japón. Venerado es una palabra grande, pero no, pero sí es muy admirado. Es muy admirado precisamente, bueno, de hecho... Mira, tenemos un titular. A ver. Sí, veamos el titular y usted nos explica, profe. ¿Por qué los japoneses veneran a Arturo Prat entre los 3 héroes navales del mundo? De la historia, además. De la historia, sí. Lo que pasa Mira. es que, a ver, en primer lugar, hay una plaza, de hecho, que tiene un tremendo gusto Arturo Prat. Mira, no en la Tokio. conociste, Jorge. Pero ¿cómo no nos dan ese dato para ir a conocer Ah, la hay que plaza? preguntarle a Tendrías producción. Tendrías que haber venido a tu día antes. Se podrían Vamos haber a llamar sacado, al productor al tiro de se podrían haber Socios por el sacado una Mundo. foto con el Pancha ahí, con Arturo Prat. Bueno, Imagina. Estuvimos con Yashiko y no estuvimos con el Claro. no, pero bueno, el tema es el ¿Por siguiente. qué? Arturo Prat tiene una muerte que en el fondo es una muerte heroica. Se lanza al abordaje con otros cuatro personas, ¿no es cierto? Y muere peleando sobre la cubierta del Huáscar, uno. Segundo lugar, en un combate que era absolutamente imposible de ganar por la Esmeralda. O sea, la Esmeralda, en el fondo, era un barco viejo, muy mal mantenido, con las calderas reventadas, ¿no es cierto? Entonces, el barco no tenía posibilidad alguna contra un barco que era de acero, ¿no es cierto? No sé si moderno para la época, pero sí era un barco mucho más poderoso. Entonces, primero, el enemigo es superior en toda la línea. La contienda es seg- desigual. Claro, bueno, de hecho, efectivamente la contienda es desigual, pero el pabellón nunca se ha arriado y espero que no sea así bajo mi mando. Y si yo muriera, señor Revening, Mis oficiales sabrán cumplir con su deber. Entonces, ese tipo de cosas es como algo que hace que los japoneses honren a Prat porque lo consideran un hombre que Cáchate. murió honoríficamente. Mira. ¿Ya? Contra toda posibilidad, Un él ejemplo puso de primero arrojo, al de- país, puso la defensa de los intereses de su país y a los ojos de los japoneses eso conlleva honor. Vamos al barco donde ocurrió Mira. todo eso. Bueno, ¿Sabes vamos. quién está ahí? Increíble. Rodrigo Pérez. ¿Sí? ¡Cha! Está en el Huáscar. Contra viento y marea, y hoy día amanecimos en Talcahuano con el equipo para mostrarle este lujo, por favor, comandante Julio Carvajal. Oye, Aquí Rodrigo. estamos en el Huáscar, aquí ocurrió todo. Así es. Mira, por favor, mostremos. Ya. Darwin, o sea, Darwin. Esa es la balsa que te lleva al Huáscar. Darwin, disculpa la costumbre. El Peña Huerque que está mostrándole estas imágenes ver, en Huerque. vivo de este barco increíble. No se ve todos los días. Este es un museo y además, ojo, que es una maquinaria que está a flote todavía, en mar abierto, y es la Sí. segunda más antigua en el mundo. ¿O no, comandante? Así es. Muy bienvenido, Rodrigo. Gusto saludarte. Nos encontramos, como tú bien dices, aproximándonos en la balsa hacia el santuario iban avanzando. flotante Huáscar, donde nosotros veneramos, por supuesto, y en el sentido de las glorias navales de Perú y también de la Armada Nacional de Chile. Oiga, y yo le quería comentar al profe, además, ustedes aquí lo van a ver, ¿no? Esta estructura es metálica totalmente, y recordemos que la Esmeralda era de madera, y los espolonazos que recibió, los 3 espolonazos que recibió, evidentemente, de esta estructura, de hierro, de fierro, es lo que termina destruyendo Claro. la Esmeralda, ¿no? ¿Podemos...? Aquí nos podemos mandar un condón, ¿no? Aquí con tranquilidad, Esto puede Rodrigo, ocurrir. concéntrate. En televisión en vivo. Ya, Yo me permiso. compré el Huáscar una vez. Le vamos a mostrar qué es lo que pasó. Le vamos a mostrar lo que pasó por Bien. dentro, comandante, por favor. Yo me subí primero. Patudamente me subí primero, por favor. Le vamos a mostrar el espolón. Le vamos a mostrar además cómo saltó Prat. ¿Dónde cae Prat? Justamente con Sargento Aldea. Imagínense ustedes, esto es una batalla épica, absolutamente. Y ocurrió aquí, sobre esta cubierta que les vamos a mostrar, en 420 segundos más. Volvemos. Ah, no. Ya estamos a punto de subir el Huáscar. Ahí está Rodrigo Pérez en este mes del mar. La ¿Qué proa. tal, Rodrigo? Y ya ¿Te estamos arriba. Sí, Sí, pues. y ya estamos arriba. Imagínense ustedes, 1879. ¿Ah? Estamos nosotros en mayo, el 21 de mayo. Y aquí, en este lugar, es donde salta Arturo Prat. Es cerca de las 11:30 aproximadamente de la mañana, cuando se produce el primer espolonazo. Y nosotros siempre hemos escuchado el espolonazo, ¿verdad, José? ¿Cierto que Esta sí? estructura de metal A es ver. esa. Ahí está. Esa, imagínate Bien. tú, el barco, la Esmeralda de madera contra esta estructura de metal muy fuerte, rígida, era finalmente la forma entonces que tenían de hundirlo. ¿Ah? Y en ese primer espolonazo, imagínate tú, le pega la Esmeralda
Y desde más arriba, porque se supone que la Esmeralda estaba más arriba, cerca de unos 2 metros más arriba, ¿no? Cerca de 2 metros, como tú bien dices, y efectúa el salto con arrojo y acompañado del sargento Aldea, Y caen acá. cae en este mismo lugar que tú mencionas, un lugar espectacular. Imagínate 2 metros de altura. ¿Ah? Profe, aquí usted me va a acompañar además con los datos, porque tiene una pistola y tiene un sable. Sí. El sable va envainado. Y cae aquí En este sector. y empieza entonces Mira, a darse esta es la cuenta, vista. claro, y se da cuenta además en ese momento que la Esmeralda se separa. Es decir, quedó aquí encubierta y le queda nada más que avanzar. Así es, tienes que tener presente también que en el fragor del combate, el ruido de los disparos, los cañones, el humo de la pólvora, obviamente, en el salto al abordaje que realizó, no fue escuchado por el resto de la tripulación, a pesar de los esfuerzos, obviamente, de efectuar el acompañamiento. Además, que como tú bien dices, en una maniobra hábil o por el destino, los buques se separan Claro. y quedan enfrentados en este lugar donde tú dices. Quedan aquí solo Aldea y Arturo Prat. ¿Ah? Y Aldea estaba encargado además de la seguridad, profe. Entonces finalmente va cumpliendo su función de proteger a Prat, ¿no, profe? Sí, lo que pasa es que, bueno, eso es una cuestión, y el comandante tiene razón. En el fragor de la batalla no se podían transmitir órdenes verbales porque el ruido era ensordecedor. ensordecedor. Nosotros pensamos que esto simplemente fue una Claro. batalla a cañones, ¿no? Pero en realidad estaban los soldados del Huáscar, o sea, los marinos del Huáscar y de la Esmeralda disparándose con rifles, ¿no? Entonces también estaba ese Claro, elemento, exacto. ¿no es cierto?, Exacto. entre medio. Y además también, bueno, está el tema, ¿no?, de que Prat se lanza al abordaje con Sargento Aldea, iba más gente con él, pero fueron 3 o 4 personas más, o 2 personas más, y terminan siendo acribillados en la cubierta del Huáscar, porque además también hay que tomar en consideración que el Huáscar Exacto. tenía una tripulación más o menos similar a la de la Esmeralda en cuanto a hombres. Lo que pasa es que, a diferencia de lo que pasaba en la Esmeralda, la mayor parte de la tripulación del Huáscar estaba bajo cubierta. ¿Por qué? Claro. Porque ahí es donde estaban más resguardados, en la Esmeralda Exacto. no. Entonces, ahora, eso sí, Rodrigo, hay un tema, el Claro. espolón es más grande de lo que se ve. Ah. Lo que pasa es que el barco está en el agua, pero buena parte del espolón está Claro. sumergido. Entonces, es bastante duro. Y lo que Bajo la pasa... línea Vemos de solo una flotación. parte. Claro, vemos una parte nomás porque el resto está tapado por el agua, pero además también la Esmeralda le habían puesto planchas de acero por dentro, ¿no? Seguía siendo una corbeta, ¿no es cierto? Perdón, Exacto. una corbeta, digo bien, de ¿cómo se llama? De madera, pero por dentro estaba recubierta de acero, pero nada podía No, era una parar plancha. en definitiva un barco que era Claro. infinitamente superior como el Huáscar. Sí, Rodrigo, llegaste a otro punto importante Los cañones. del Oiga, Huáscar. profe. Mira esos cañones. Sí, Sí. es que, claro, yo quiero que ustedes se imaginen, además, el estar acá. Imagínate tú la batalla, ¿ah? La Esmeralda acá al lado, el griterío que había, o sea, hombres muertos pero por montones, porque esto fue una brutalidad, un combate que más encima ahora pasaba a ser cuerpo a cuerpo. Y baja Prat por este sector y Aldea baja justamente por este otro sector. En algún momento se cruzan ellos. Pasa Prat a este otro lado y empieza a buscar entre medio de esta estructura La torre de mando. con quién batirse. Claro. Va justamente, ya tenía su sable. Oye, qué buena finalmente en mano, recreación, Rodrigo. y además de su pistola. Y pasa, Extraordinario. y pasa por esta estructura. Imagínate tú, esto es como un tanque sobre este buque. ¿Por qué? Ah, Porque esta es una claro. torreta que tiene 2 cañones. La torreta. Cañones que eran cargados de frente, ¿no? Sí, daban carga de 300 libras y que están, como tú bien dices, insertados en una especie de torreta giratorio a través de un trabajo multidisciplinario de 15 personas, 16 personas, y demoraba 15 minutos en girar desde una banda hacia la otra para poder apuntar. Y por eso le Con todo el permite tiempo en pasar contra. por acá, porque esto al moverse se demoraba tanto. Imagínate, habían 16 personas a pulso moviendo estos 2 tanques, girándolo. Sí. Entre medio de esto va pasando Prado, ¿no, José? Sí, sí, no, Y va tiene buscando. un mecanismo. No se encuentra aquí con nadie. Tiene un mecanismo interno por donde obviamente lo pueden mover. Pero Ahora, a mano. ¿ah? A mano. A mano, evidentemente, pulso. a fuerza humana. Y resulta que hay claro. que entender que cuando se produce el espolonazo, el Huáscar viene preparado para esos cañones dispararlos a toca penoles, creo que se llama. Claro, lo que pasa es que además, ¡Pah! Lo rompe. cuando uno mira la Esmeralda está construida como un barco del siglo XVIII. ¿En qué sentido? Claro. Tú tienes los cañones laterales y tienes cañones frontales, pero el barco solamente puede disparar de lado. El Huáscar tenía la Exacto. ventaja de que la torreta, como era móvil, podía distribuirse en las bandas. Entonces, se separa, era mucho más el eficiente. Huáscar. Un detalle, Rodrigo. El Huáscar se separa porque el capitán
Miguel Grau, el almirante Grau, tenía muy claro que la única opción de victoria que tenían los marineros de la Esmeralda era apoderarse del barco enemigo, en este caso del Huáscar, mediante el abordaje. Exacto. Entonces, el golpe y retirar de inmediato. Y sabiendo que tenía la misma cantidad de tripulación. De hecho, Oye, hay un segundo abordaje que lo lidera ¿y te Ignacio digo? Serrano. Sí, po. Que ahí caen más marineros, como dos. exacto, y que Serrano tiene una tremenda historia. Sí. Sí. Serrano tiene tremenda historia, pero vamos primero en el primer abordaje. Y Dale, está dale, justamente vamos, acá por Prat parte. con Sargento Aldea. Oye, ¿y tú sabes dónde estaba Grau? ¿Dónde estaba Grau? Allá La arriba. torreta atrás. Estaba aquí arriba. Sí, allá. Aquí estaban al lado. Es decir, aquí Grau lo estaba mirando probablemente. Por eso a vio Prat. todo, Y vio Prat todo lo lo que que hizo. hace es esconderse entre medio de esta estructura, claro, y va observando. Y entre medio de todo esto, aquí habían balas, pero por todos lados, estaban estas casi como metralletas de película que tú ves justamente al lado, disparando y buscando su blanco, ¿no? Y aquí arriba, sobre el mástil de atrás, Ametralladoras. también había otra que probablemente generó algún daño. Pero Prat logra llegar hasta este punto, ¿no, comandante? Así es. Llega hasta este punto. Como tú bien dices, venía brindando o encontrando protección y ya en este punto donde nos encontramos aparece un servidor peruano y efectúa un disparo que le llega en el cráneo al comandante Prat y cae muerto en el lugar donde está erguido en y este ahí momento un está. monolito que representa el lugar exacto donde cayó el comandante Prat. Y todo este tiempo él intentó de alguna manera, algunos hablan incluso que fueron hasta 3 minutos, a mí me parece que es una inmensidad de todas maneras, pero llega hasta este punto, profe, y algunos dicen incluso que logra tener la única baja que tienen los peruanos en ese combate. ¿O no, profe? O sea, Que de hecho es pero tú dices en el víctima combate, del mismo Prat, ¿no? O en O sea, ese enfrentamiento. en el enfrentamiento, en el combate naval, porque si en el combate naval no, murieron varios tripulantes En el del Huáscar. enfrentamiento, no, en el Ah, enfrentamiento. sí, efectivamente, no. Se dice que Prat por lo menos habría disparado y habría logrado, no sé si matar, pero sí herir a un tripulante. Lo que pasa es que, a ver, también tú tienes que considerar la adrenalina, cómo está golpeando en esos momentos. Y tú dices, bueno, esto dicen que fueron 3 minutos. Te puedo asegurar No, que, terrible, claro. que para Prat debe haber sido una eternidad, porque en el fondo la situación es de gran estrés, ¿no? Más todavía cuando tú sabes que estás solo, pues, si en el fondo está con 3 personas más y que no hay mucho más que hacer. O Y sea, porque estaba los Aldea. otros no saltaron al abordaje Claro. porque no los habrían Claro, escuchado. No lo escucharon, claro, es por eso. Pero, profe, usted sabe, además, pero yo le quería mostrar esto. ¿Qué pasó? Aquí es donde cae Aldea. Sí. Y cae herido, cerca como 10 disparos recién. Cerca de 10 disparos Sí. recibe el sargento Murió Aldea en este sentido patriótico de lealtad, de seguir a su comandante Sí. y, aquí, Protegerlo. y Ese de es el protegerlo, valor. como tú bien dices. Y en este lugar hay un monolito que marca donde cae herido. Porque uno Oye, murió. y ese es el No, primer murió abordaje. 24 de mayo. Porque después fue trasladado, de hecho, Sí. claro, atendido por el cuerpo médico y todo. Pero este es el primer abordaje, ¿ah? Prat está atendido allá. Está Sargento Aldea acá, mal herido, ¿no? Sabemos, más de 10 disparos. Y, profe, viene un segundo abordaje. Con Rodrigo. más personas todavía, con más chilenos que saltan Sí. a la cubierta. Rodrigo, Y eso fue a las 11:40 aproximadamente. José, te escucho. Sí, un detalle, cuando cuando Grau retira el buque, espera, Ajá. porque había muerto el comandante Exacto. de la nave, entonces espera a ver qué iban a hacer los chilenos, porque Sí. siempre estaba la intención de que se rindieran. Hay una reunión con los oficiales que quedan arriba del barco, toma el mando Uribe, ¿cierto? Luis Uribe. Y deciden no solamente continuar la lucha, sino que además suben, dicen los relatos, que sube al Palo Mesana un marinero y clava una segunda bandera chilena. Sí. Ajá. Como diciendo, aquí a muerte, Sin compadre. cuartel. Y ahí es cuando se supone que Grau dice, por Exacto. Dios, qué terrible, y va por el segundo Sí. espolonazo. Oye, se me llegó a poner la piel de gallina. Sí, no, es que es impresionante. Cuando uno se pone en el lugar, Oye, no sé, brutal. Yo estoy feliz aquí porque hemos hecho este recorrido y de verdad que la historia es brutal. O sea, imagínense ustedes, aquí la contienda era desigual. Súper. En el segundo abordaje, 11:40 más o menos, viene por acá, un poco más atrás la verdad, cerca más de la proa, Serrano. Serrano viene y al bajarse recibe disparos. Y esos disparos en la zona abdominal lo tienen mal herido. Lo trasladan hasta la popa. Y en la popa, mal herido, siendo atendido en ese momento, dice, la verdad es que yo voy a incendiar este barco.
Si me muero yo, vamos a morir todos en un incendio brutal porque voy a generar este daño. Les voy a contar dónde ocurrió eso y cómo lo hizo. En un acto de realmente increíble. Una proeza, la verdad, increíble. 420 segundos y les mostramos. 21 de mayo de 1879. Aquí al lado estaba la Esmeralda y sobre la cubierta del Huáscar, en ya territorio enemigo prácticamente, venía Ignacio Serrano, el teniente Ignacio Serrano, y estaba como la cámara de Fernando Huerque trayéndolo los mismos peruanos y lo traían hasta este sector. Imagínate tú esto, por favor, José, y yo sé que a ti te gusta harto la historia y el profe, y lo traen hasta este lugar específicamente para asistirlo, porque estaba mal herido, lo habían baleado en la zona abdominal, estaba prácticamente muriendo. Lo tienden sobre esta cama y es aquí en donde Ignacio Serrano decide incendiar el buque, decide incendiar el Huáscar. ¿Y cómo? Si estaba prácticamente muriendo, como yo te digo yo. Bueno, sobre este escritorio que está acá al lado había una lámpara con grasa animal, y lo que hace es dar la vuelta para que esto escurra y incendie finalmente este sector. El incendio es sofocado rápidamente por los peruanos, ¿no? Y evidentemente también Ignacio Serrano encuentra la muerte. Él y 12 tripulantes más habían llegado hasta la cubierta, él termina malherido y con este intento realmente increíble, ¿no? Increíble, es el último servicio a la patria, tratando de incendiar, como tú bien contaste, la historia exacta y en el monolito que marca el lugar donde fallece el teniente Serrano con estos 12 tripulantes que lo acompañan. Sí, claro, ¿no? Que es francamente increíble esta historia, ¿no, profe? No, claro, y además también te habla el arrojo de Serrano. Lo que pasa es que esto lo conversábamos fuera de cámara también. Esto era mato muere, ¿no es cierto? Esto es una y es sin cuartel. Es sin cuartel. Es difícil entenderlo para nosotros, pero para las circunstancias que estaba viviendo la Armada chilena en ese momento. Y además también tienes que tomar en consideración lo siguiente, el comandante lo sabe, tú, Rodrigo, también, que la Esmeralda y la Covadonga eran los barcos más débiles de la escuadra. Entonces los dejan haciendo guardia, claro, o sea, generando un bloqueo en Iquique, mientras la escuadra parte al norte a buscar precisamente al Huáscar y la Independencia. Y al final esto, el peso del trabajo que tenían que hacer es tal que, bueno, ahí tú tienes que, en el fondo, los marinos de la Esmeralda estaban dispuestos, como lo dijeron, a dar su vida. Pero también por su líder, porque si aquí hablamos del arrojo, de la valentía y ese sentimiento patriótico de Arturo Prat, que finalmente muere en el intento, pero ellos, siguiendo ese ejemplo, es porque después también saltan al abordaje siguiendo a su capitán. Siguen a su comandante, si él lo dice, o sea, en la de hecho, arenga. eso es lo que marca, ¿o no? Es que eso es lo que dice, lo dice Claro, Prat en la propia y marca el arenga. antes y el después, además, Porque la guerra. dice, muchachos, Sí. la contienda Sí, es desigual, pero ánimo y valor. Sí. Mientras yo viva, esa bandera nunca será arriada, y si yo muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber. Eso es, Qué buena arenga. claro, porque además eso es perentoriamente decirle a la tripulación, No dependen de mí. Oye, acá José, se lucha hasta la última. Sí. Y están así, este combate debió haber durado 1 hora, como máximo. Pero es tanta la resistencia, de hecho mueren 150 marinos chilenos en total, mueren 150 chilenos, que dura 4 horas y algo más. O sea, Imagínate la la voluntad de resistencia. lucha fue una resistencia. No, y además también hay que tomar en consideración, en un momento revienta la última caldera de la Esmeralda, entonces el barco queda absolutamente detenido y siguieron peleando. Siguieron peleando. Siguieron peleando. Sí, Exacto, exacto. Y por eso además lo tiene al alcance del espolonazo. Oye, y es tan importante lo que realiza Prat, porque uno le llama la guerra del Pacífico, pero esto ocurre en los primeros 6 meses de la guerra. Después venían 4 años más de guerra. Claro. ¿Y qué es lo que ocurre con este acto de Prat? Que al momento de los chilenos enterarse de esto que estaba ocurriendo en el norte del país, que estaba como bien lejano, la verdad, cuando se enteran del acto de Prat y lo que ocurrió ese 21 de mayo, se arrojan a hacer el servicio, ¿no? A tratar de apoyar el combate. Señor Eso es lo que genera Prat en los chilenos, ¿no? Eso es Señor lo que Repening, genera, usted sabe y mucho de realmente eso, Tú lo ¿no? describiste perfectamente. Es un acto sublime y que además hay que recordar que la Covadonga, en una maniobra espectacular, logra dar de baja a la Independencia y en ese sentido Perú pierde el 50% de su flota, Claro. de su poder naval. Oiga, le tengo una propuesta. ¿Les parece que entremos? ¿Bajamos? ¿Ya? ¿Podemos bajar o no? Ya, Ya. baja. Vamos, vamos. Mientras aquí Que las mochilas aguanten, Oye, vamos a ver. sí, nosotros aquí vamos a recapitular las características de este héroe, profe, de Arturo Prat.
O sea, Sí. a ver, Arturo Prat nace en 1848 en la hacienda de Ningüe, o sea, en San Agustín, ¿Ya? en el pueblo de Ningüe, ¿no es cierto? Viene una familia que ha tenido mala suerte económica, ¿no? Para 1848 el padre más encima de Prat, don Agustín, sufrió un accidente, probablemente un accidente cerebrovascular, y eso lo dejó postrado. Entonces la familia pasó bastantes pellejerías y eventualmente, de hecho, don Agustín muere, ¿no? Cuando Prat tenía más o menos 10 años, 1858. Y hay una creencia, no sé si es tan real, doctor. ¿Doctor? No. Pero ahí doctor, tampoco tráigame al se doctor. Tiene que ver con, mira, incluso con el doctor. Pero tengo entendido que Arturo Prat al nacer era muy débil. Mira, sí, era yo una- sé. Era un niño muy frágil. Mira, hasta donde se sabe en su biografía, no sé si cuando niño así infante, pero de Ya. niño era un niño que no tenía buena salud, pero existe yo sé para dónde va, la leyenda del agua helada de mar. sí, sí. Ya. Claro, que la leyenda cuenta de que en algún momento, efectivamente, esa es la foto familiar, por si acaso es bien notable. Es la foto el de papá de familia. Arturo Prat es el señor ¿Que está al medio? que está al medio, el más viejo, pero no el que está al medio, el que está al lado del que está al medio. El señor de barba bien viejito y con la frente despejada. Ya. Que decían que Arturo Prat había quedado pelado por estrés. El de No, barba blanca. El de tiene barba blanca. La misma cabeza de Prat. Y detrás de ese señor está parado Arturo Prat Está arriba a la Arturo Prat izquierda. y la Carmela Carvajal, La creo. Carmela Carvajal. Que esto es en Valparaíso, Qué buena foto. una reunión familiar. La cuestión es que Arturo Prat pareciera que era un niño enfermo, pero bueno, la leyenda cuenta de que cuando se trasladan a Santiago, ¿no es cierto? De hecho, la calle Arturo Prat antiguamente se llamaba Nueva San Diego. Ya. ¿ya? Y es la única calle que se llama Arturo Prat donde vivió Arturo Prat, efectivamente. Claro, efectivamente. Y la cuestión es que Arturo Prat, supuestamente en este viaje la mamá lo habría bañado con agua helada de mar, etc. ¿Le recomendaron? Ese tratamiento existía en Chile. Yo no soy médico, pero ¿Viste que no, por eso me confundí con doctor? no sé si habrá funcionado, pero es un tratamiento que usualmente se le da a la gente adulta, no a los niños. ¿ya? Pero efectivamente ese ¿Cómo no tratamiento iba a funcionar existía. si mira con lo que se convirtió? Pasó de ser un niño débil, pero le podría haber dado frágil. neumonía, así que no, pero bueno, Ya, en fin. no sabemos No ese sabemos detalle, eso. sí. Pero efectivamente se utilizaba agua salada, no sé, agua de mar y muy helada, precisamente para mejorar la circulación, se suponía, y una serie de otras cosas. Ya, profe, ¿y a qué edad entra la Armada? Joven, 12 años. Que eso es impresionante. 10, 12 años. Hay sí. una foto de Está la él foto cuando con Luis chico. Uribe, de hecho. Con su primo. Que es con el primo, que es en primastro en realidad, no son primos Claro. de sangre. Lo que pasa es que Jacinto Chacón, que era el tío de Arturo Prat, se casó con la mamá de Luis Uribe, pero la viuda, ¿no? Y efectivamente están los dos niños ahí con el tío, que es el día que entran a la escuela. ¿ya? Es una historia bien notable, pero además, ojo, que era muy común que uno entrara a la escuela naval muy joven. Ahí está, mira. Esa es la foto. Prat sí, el de la mira. izquierda. Sí. Qué impresionante. Entonces, Sí, y son muy niñitos. niños. Esto viene de la tradición marítima inglesa, de que tú entrabas a los 10, 11 años a la marina y ahí te curtías, ¿no es cierto? Bueno, y efectivamente Prat le iba bastante bien en la escuela naval, pero siempre fue una persona extremadamente inquieta y no le bastaba con ser marino. Era Bueno. profesor, de hecho fue profesor de escuelas nocturnas, de personas que no sabían leer y escribir, ¿no? Y que además tampoco tenían plata para pagar un colegio, entonces habían escuelas nocturnas gratuitas que ayudaban a estas personas a aprender a leer y escribir y les enseñaban los rudimentos básicos de matemática, etcétera. Y además también se tituló de abogado, estudiando así cada vez que podía iba a estudiar mientras estaba en servicio, pero iba a dar los exámenes. No había asistencia, así que... Y hay una historia bien entretenida respecto al título de abogado de Prat. ¿Ah, sí? Lo que pasa es que antiguamente uno para convertirse en abogado tenía que dar un examen ante la Corte Suprema. Hoy día eso ya no existe. Uno da un examen de grado en la universidad Jura ante y después se jura ante la Suprema, Corte Suprema. después de haber trabajado como esclavo 6 meses al Estado sin un peso en la Corporación de Asistencia Judicial. Sí, ustedes saben a quiénes me refiero. Y la cuestión es que... Ya, a todos que hemos pasado por eso. Ya, pero además también ocurre lo siguiente. Prat llega a dar el examen, porque tenía que darlo en la corte, tenía horas, estaba listo, y de repente llega y la corte está cerrada. Toca la puerta, nadie, y de repente le abren la puerta, no está cerrado. Oiga, pero es que yo tengo hora para dar el examen, etcétera. Esta es la única vez que puedo, pues me embarco. Claro. De hecho, se iba a embarcar. No está cerrado. Y de repente va pasando por atrás Manuel Montt, que era el expresidente de la República y era el presidente de la Corte Suprema en ese momento. Y se conocían con Prat, porque Prat estaba en la Esmeralda cuando lo lleva Montt al Perú para el Congreso Americano de Lima en 1870. se lo topó en alguna actividad. Don Manuel,
¿Se acuerda de mí? Claro, no, ¿qué tal? ¿Cómo está Arturo? En fin. No, y le cuenta la historia. ¿Por qué? La corte estaba cerrada porque no le habían contado a nadie. Los ministros decidieron cerrar la corte para adelantar las causas que tenían pendientes, etcétera. Y le cuenta a Prat, y Montt le dice, no se preocupe. Y va oficina por oficina buscando a los ministros para armarle comisión. Le consigue la comisión. Y el guardia de la corte dice, no. Usted tiene que entregar su sable. Y Prat no quería entregarlo porque es su arma de servicio. Claro, Nunca uno por no rinde la seguridad. espada. Po. Y esa se dice que es la única vez que Prat rindió su espada precisamente para dar su examen, donde le fue bien y eventualmente se tituló mira, abogado. ¡Qué buena historia, Sí. profe! También Buena historia, historia. sí. Oye, Rodrigo Pérez, te he visto ahí recorriendo el Huáscar. Cuéntanos con qué te has encontrado. Oye, nada, aquí de todo. De todo. Sí. La verdad es que es increíble estar bajo la cubierta. Por ejemplo, tú te preguntas, ¿cómo dormían? Bueno, estos son los COI. Así le llamaban. Era una forma muy práctica de tener cama para toda la tripulación, al menos para quienes estaban aportando de alguna manera a, por ejemplo, mover la torreta. Ahí está. Que yo se la quería mostrar. Dame 2 segunditos, por favor, porque Ya. esto yo se los quiero mostrar sí o sí. Mira, ponte acá, Feña, porque acá perdemos la señal. Pero imagínate, esta es la estructura Claro, montada sí, sobre a estos pulso. rieles y la gente a pulso. 16 personas moviendo esto para dirigir de alguna manera los cañones, ¿no? En cubierta. Y desde arriba estaba Grau. ¿Y Grau qué es lo que tiene para comunicarse con abajo? Un tubito. Una bocina. Claro. Con el tubito, Como una acá abajo, bocina. al lado del timón, tiene justamente para poder escuchar, claro. Y es finalmente de esa manera que se lograban recibir las instrucciones acá abajo para poder entonces de alguna manera capturar entonces la Esmeralda, que termina totalmente destruida y sumergida, incluso con la bandera clavada. De esa manera los chilenos defendían la Esmeralda Mira. y al menos mostraban, ¿no?, el honor que tenían al combatir Sí. en esta guerra del Pacífico. Qué buen recorrido hiciste, Rodrigo Pérez, con recreación y todo. Un aplauso para él. Hoy que nos quedamos con gusto a poco, así que yo creo que vamos a tener que seguir mañana. Sí. ¿Cierto? Mañana Rodrigo, seguiremos un abrazo. hablando. Sí, muchas gracias. Sí, pues celebrando el mes del Mañana mar. seguimos hablando de esta historia y les vamos a contar ¿Quién es el comandante? que hubo otro comandante chileno que murió